Bienvenidos jóvenes a esta clase de gestión de costos. Estaríamos iniciando el material del segundo parcial, que comprendería cargos indirectos de fabricación, mano de obra y materias primas. Vamos a ver primero lo que tiene que ver con materias primas y mano de obra. Después vamos a ver cómo se evalúan los inventarios de las materias primas y también cómo se calculan los cargos indirectos, pues para hacer una tasa de aplicación. Básicamente ese sería el material de este parcial. Conforme vayamos avanzando, pues ustedes pueden ir resolviendo las tareas, que son 2, para entregar en este parcial. Vamos a considerar que estamos trabajando en empresas de producción o de manufactura, es decir, que realizan un proceso para transformar materias primas, que emplean mano de obra directa pues para llevar a cabo el proceso de convertir esas materias primas o materiales en productos terminados. Entonces, en este caso, el material está basado en este supuesto de empresas de producción o empresas manufactureras. El material lo estoy tomando de este libro que les di al principio como bibliografía, Contabilidad de Costos, del autor Juan García Colín, 4ª edición, editorial McGraw-Hill. Entonces vamos a empezar primero con algunas definiciones de materia prima y mano de obra. Entonces empezamos primero con materia prima. Aunque ya habíamos visto un poquito al inicio del curso, pues lo que es la materia prima y cómo se clasifican. Aquí lo volvemos a retomar. La materia prima pues se divide en materia prima directa y materia prima indirecta. La materia prima directa es aquella que se utiliza en el proceso de producción y que va a sufrir una transformación. Puede ser física, química o mecánica. La materia prima indirecta es aquella que se utiliza en el proceso, pero que no forma necesariamente parte del producto. De tal manera que esta materia prima pues puede ser, digamos, solamente un suministro que ayuda en el proceso, pero que no lo podemos asignar directamente por producto. De los ejemplos que mencionábamos al inicio del curso, pues en el caso de una carpintería que elabora muebles, pues la madera es materia prima directa. Sin embargo, procesos como el secado, el barniz, lo podemos tomar como materias primas indirectas. Bueno, la función de esta empresa pues va a ser un proceso de transformación. Entonces va a utilizar materiales o materias primas pues en ese proceso. Este proceso pues va a requerir realizar compras a los proveedores pues para mantener el flujo de suministro al aparato de producción. Entonces la primera función de una empresa de transformación es la función de compra. Cómo abastecerse de esos materiales que requiere pues para su proceso de producción. Entonces vamos a mencionar aquí los principales objetivos de el área de compras. Entonces aquí tenemos el área de compras, que va a ser la responsable de adquirir los materiales o materias primas pues para garantizar el flujo continuo de estos suministros en el proceso de producción. Bueno, son 3. Número 1, obtener los materiales, suministros y servicios necesarios de la calidad apropiada. Entonces es obtener los suministros o servicios que se requieran y son necesarios en el proceso de producción. La segunda función importante es adquirirlos a tiempo para satisfacer las necesidades de la planta fabril y hacer que sean entregados en el sitio debido. Entonces, adquirir estos suministros a tiempo.
no solamente proveerlos, sino que estén en el momento en que la empresa lo va a requerir en su proceso de producción. Y la última función, comprarlos al costo final más bajo posible. Comprarlos al costo más bajo posible. Entonces, digamos, son las principales funciones del departamento de compra. Resumiéndolo, podríamos decir, pues es obtener la cantidad y la calidad correcta de productos. Tener el producto correcto de esas materias primas. Tenerlo en el momento correcto y al costo correcto. Entonces, digamos, esas son las funciones del departamento de compra. Entonces viene aquí la planeación y control de inventarios, que se encarga de los consumos anuales de materias primas y otros materiales. Va a determinar qué materiales se requieren adquirir, cuándo se deben adquirir, al costo que se van a adquirir, quiénes van a ser los proveedores. Hacer también pues un presupuesto para que podamos planear con antelación la adquisición de estos recursos pues en el momento en que se vayan a requerir. Está el control de calidad, que se va a encargar de verificar que las materias primas o suministros que se están adquiriendo pues cumplan con las normas de calidad que la empresa necesita, porque obviamente el producto final, su calidad va a estar en función pues de los materiales que conforman ese producto terminado. Luego viene el almacén de materias primas, que viene a ser la bodega, el inventario, donde se van a almacenar esos productos, van a estar bajo custodia, resguardo, pues para que estén listos y sean utilizados cuando se requieran en el proceso de producción. Luego están los costos, que hay que registrar pues el valor de estas mercancías que están ingresando, que se están llevando al almacén, pues para conocer cuál es el costo que se tiene en inventario. Y por último, pues están las compras, que se encarga de lo que mencionábamos ahorita, de garantizar, pues adquirir los materiales en el momento en que se requieren, qué productos se deben adquirir, el momento en que se van a adquirir, el costo al cual se van a comprar. Mencionábamos pues que sea el producto correcto de materia prima, en la cantidad correcta, la calidad correcta, en el momento correcto, en el costo correcto. Bueno, aquí vamos a dejar lo que tiene que ver con materias primas. En la siguiente clase vamos a ver lo que es la evaluación de los inventarios de las materias primas. Conforme la empresa compra y hace requisición de estos materiales y conforme se van despachando al departamento de producción. Así que vamos a ver las entradas, que son las recepciones de las materias primas al almacén, y las requisiciones, que son las salidas, cuando el proceso de producción pues está demandando esas materias primas para producirlas. Lo que vamos a ver a continuación en esta clase sería lo que tiene que ver con la mano de obra, que sería pues la mano de obra directa. Y vamos a calcular pues el costo de la hora hombre. Entonces la mano de obra pues digamos es el recurso más importante de la empresa, pues porque es la que se encarga pues de realizar la actividad y llevar a cabo el proceso, la transformación. Entonces la mano de obra pues se convierte en un factor muy importante cuando la empresa decide pues cuántos trabajadores va a contratar, cuáles van a ser sus funciones, sus actividades. Lo que nos interesa a nosotros en esta materia de costos pues es determinar el costo de la mano de obra. Lo que vamos a calcular pues es el costo de la hora hombre. Definiéndolo así como viene en este libro, la mano de obra es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar las materias primas en productos terminados. Los sueldos, salarios, prestaciones del personal de la fábrica que paga la empresa, así como las obligaciones a que den lugar, conforman el costo de la mano de obra. Este puede clasificarse de manera adecuada. Entonces vamos a calcular pues el costo de la mano de obra.
vamos a utilizar un ejemplo. El ejemplo que vamos a emplear aquí en la clase, vamos a calcular el costo de la mano de obra por día, ¿sí? Muchas de lo que paga la empresa en prestaciones al trabajador pueden ser prestaciones que son por quincena o son mensuales, como por ejemplo la despensa. Otros pagos que hace la empresa al trabajador son anuales, como sería el caso del pago del aguinaldo, que se paga a fin de año. Sin embargo, aquí para calcular el costo de la hora hombre vamos a hacerlo convirtiendo todo en costos por día. Estos costos de la mano de obra están estipulados, una, en la Ley Federal del Trabajo. Costo de la mano de obra. Vamos a hacer la aclaración de que puede ser tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta. Entonces, las obligaciones y los derechos pues están estipulados aquí en este documento. En nuestro país se llama así, Ley Federal del Trabajo. Luego está también la ley del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que pues son dependencias, organismos que también determinan de tal manera que una empresa pues debe asegurar a su trabajador en el seguro social y tiene que hacer pues una aportación en la cuota patronal. Aparte de esto, que es lo que establece el gobierno, la ley, viene lo que establece la empresa, que le llaman contrato colectivo de trabajo. En este contrato colectivo de trabajo se establecen esas obligaciones y prestaciones o derechos que va a tener el trabajador. Estas que establece el gobierno es lo mínimo. Por decir, si el salario mínimo es 150 pesos por día, eso lo establece el gobierno. Pero la empresa puede pagar un salario mucho mayor, digamos, pagarle al trabajador 400 pesos por día. De tal manera que eso se va a estipular en el contrato colectivo de trabajo. También el gobierno, a través de la Ley Federal del Trabajo, nos va a decir que el trabajador, después del primer año de trabajo, tiene derecho a 6 días de vacaciones pagadas. Sin embargo, la empresa puede otorgar un periodo mayor. Lo menos que debe otorgarle pues serían 6 días, porque es lo que marca la ley. Pero puede ser que en el contrato colectivo de trabajo el gobierno decida, la empresa decida pagarle a su trabajador 10 días de vacaciones pagadas. Entonces, en lugar de 6 que marca la ley, la empresa o la organización le está dando un periodo vacacional de 10 días. Entonces, algunos de estos costos que vamos a calcular, pues los establece el gobierno, las autoridades. Y otros son los que se fijan entre la empresa y los trabajadores. Y es un documento legal, ¿sí?, que está estipulado aquí en el contrato colectivo de trabajo. Entonces se firma por parte del área patronal y por parte de los trabajadores. Si tienen un representante sindical, bueno, la parte patronal y el sindicato. Quiere decir que se obligan a respetar lo que está contenido aquí en el contrato colectivo de trabajo, que debe ser lo mínimo, pues lo que establecen las autoridades. Otros organismos o documentos, pues está la ley del Seguro Social, también la ley del Infonavit, también los organismos que establecen el salario mínimo general, le vamos a abreviar así, ¿no? Salario mínimo general, que es el que establece las autoridades. Y hay una dependencia, un organismo, pues que es el que se encarga de establecer los salarios. El salario mínimo vigente. Este salario pues cambia con el paso del tiempo. Se va actualizando. Este salario pues es vigente aquí para nosotros en nuestro país. Y va a ser diferente obviamente pues para otros países. También el gobierno puede establecer salarios dependiendo de la zona geográfica. Aquí en México normalmente el salario mínimo general en la zona fronteriza es mucho más alto
que el salario mínimo general en el interior de la República. Bueno, eso lo establece pues las autoridades, el gobierno. Bueno, vamos a hacer un ejemplo y vamos a mencionar en este caso pues cuando estos costos están establecidos por ley o cuando se establecen, digamos, en el contrato colectivo de trabajo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo supone los siguientes datos. Se va a tratar de un operador de transporte, es decir, un chofer. Este chofer tiene una antigüedad de 10 años. Antigüedad, 10 años. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio que yo pues digamos es hipotético, y lo que mencionaba ahorita, estos valores pueden cambiar conforme cambien las leyes del gobierno. Es decir, cuando el gobierno quizá haga alguna modificación en la ley federal del trabajo o haga una modificación en la ley del seguro social, o simplemente con el paso del tiempo el gobierno actualiza el salario mínimo general. El que vamos a suponer pues es un caso hipotético. Lo que vamos a suponer aquí en este ejemplo vamos a también considerarlo válido para el ejercicio que ustedes van a realizar en la tarea. Entonces van a tomar los mismos valores, con observación, repito, de que pueden cambiar. Es decir, el gobierno en un momento dado pues puede cambiar algunos costos establecidos en la ley del Seguro Social, del Infonavit o bien de la Ley Federal de Trabajo. También va a depender de cada empresa en el contrato colectivo de trabajo, pues cuáles van a ser prestaciones o costos que se van a incurrir en la mano de obra. Pero repito, para la tarea vamos a suponer los datos que vamos a realizar en este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio en particular vamos a suponer un salario mínimo general de 88.36 pesos. Vamos a hacer renglones. Vamos a hacer el renglón 0, que sería el salario mínimo general, abreviado SMG. Para este ejemplo, ¿no? Va a ser de 88.36. En la tarea, pues yo les puse ahí cuál va a ser el salario mínimo general para el ejercicio que van a resolver. También en la tarea les puse yo que investiguen cuál es el salario mínimo general vigente en nuestro país y que lo puedan comparar pues con otros países. Bueno, el siguiente renglón, vamos a llamarle ya renglón 1, va a ser el salario diario nominal. En este caso, el trabajador gana 150 pesos por día. Recuerden la observación que hice al inicio. Para calcular el costo de la mano de obra lo vamos a hacer por día, ¿sí? Entonces, en el contrato colectivo de trabajo, la empresa acuerda pagarle al trabajador 150 pesos por día. La ley establece 88.36 como mínimo, pero la empresa le está pagando pues mucho más que el salario mínimo. Esto, repito, quedan ya definidos cuando se firman los contratos colectivos de trabajo. Normalmente cada año una empresa junto con los trabajadores o sus representantes sindicales hacen una revisión del contrato colectivo de trabajo para determinar pues las nuevas condiciones, especialmente pues cuál va a ser el nuevo salario que se va a aplicar pues para el próximo año cuando se firme el contrato. Bueno, este es un dato, según el contrato colectivo de trabajo, la empresa le está pagando al trabajador 150 pesos por día.
Renglón número 2, vida cara. Para el ejemplo vamos a suponer 20%. Entonces también se establece aquí un porcentaje en caso de que el trabajador viva en una zona cara del país. Entonces se puede identificar a veces en la región, en los países o dentro de un país, que hay lugares que son más caros que otros. Ese es un hecho, ¿no? Entonces a veces es más cara los insumos, los servicios públicos, la comida, el transporte. Entonces en este caso se supone un porcentaje del 20%. Entonces vamos a multiplicar el renglón 1 por 20%. O sea, 150 por 0.2. Y esto nos daría 30 pesos. Entonces, si quieren notar ahí, ¿no?, conforme van haciendo sus apuntes, es el 20% del renglón 1. 20% de 150, 30 pesos. Renglón número 3. Vamos a calcular el subtotal, que sería la suma del renglón 1 y el renglón 2. Entonces sería en total 180 pesos por día. 150 que paga la empresa y 30 por vida cara. Renglón número 4. Manejo de vehículo. Bueno, se establece en el contrato colectivo de trabajo que la empresa va a pagar a los choferes un 10% adicional porque están manejando vehículos de transporte. Pues multiplicamos 10% por el subtotal. Entonces van a multiplicar 10% por el renglón 3. Entonces serían 18 pesos. Entonces vamos a utilizar este subtotal pues como una base para los cálculos que vamos a realizar. Entonces este 10% se aplica al renglón número 3, que es el subtotal. Renglón número 5, fondo de ahorro. Bueno, eso también lo establece la empresa. Lo puede estipular ahí en su contrato colectivo de trabajo. Muchas empresas ofrecen a sus trabajadores un fondo de ahorro. Vamos a suponer que en este caso la empresa le da a su trabajador un fondo de ahorro del 10%. Pues otra vez, para obtener el renglón 5, multiplicamos este 10% por el subtotal, que es el renglón 3. Entonces sería el 10% de 180, 18 pesos. El renglón número 6, que sería el comedor. En este caso, la empresa le está pagando a su trabajador 65 pesos por comedor, ¿sí? Este es un dato, ¿sí? Igual, las empresas pues están obligadas a permitir a que su trabajador pueda comer en una jornada de trabajo, permitirle un tiempo. Puede ser un horario quebrado, que trabaje 5 horas en la mañana y 3 en la tarde y darle 1 o 2 horas al mediodía para que vaya a comer. O si te va a trabajar las 8 horas corridas, pues tiene que darle un espacio en esas 8 horas corridas pues para que el trabajador pueda comer. Puede ser que la empresa le pague al trabajador una cantidad pues para que se ayude en la compra de comida. O que la misma empresa tenga un comedor, lo que llamamos comedores industriales. La empresa tiene un comedor donde acuden sus trabajadores pues a comer a la hora de la comida, dependiendo del turno en que trabajan, ¿no?, si es desayuno, comida o cena. En este caso suponemos que la empresa pues le ayuda a su trabajador para la comida 65 pesos. El renglón número 7, habitación. ¿Qué sería cuando la empresa ayuda a su trabajador pues con la vivienda?
digamos que pues un trabajador que lo manda a otra ciudad y entonces le paga pues la renta del lugar donde va a vivir, donde va a trabajar. Vamos a suponer que en este caso pues no, es cero, ¿no? Este trabajador no recibe ayuda pues de la vivienda, él vive en su casa, no tiene que vivir en otra ciudad o trasladarse y cambiar de domicilio para trabajar con esa empresa, pero en otra plaza. Entonces, en este caso suponemos cero. Bueno, voy a borrar para darme espacio. Que sería el renglón número 8, despensa. También la empresa puede otorgarle a su trabajador una ayuda para la despensa. En el caso, vamos a suponer que la empresa le paga 2,000 pesos mensuales. Bueno, vamos a hacer el siguiente cálculo. Lo que la empresa le paga, la despensa, y le tenemos que restar el 40% del salario mínimo general. Entonces, para calcular la despensa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir estos 2,000 pesos que son por mes, lo vamos a multiplicar por 12 meses en el año y lo dividimos entre 365 días. Entonces la empresa le paga 2,000 pesos por mes, al año pues sería 2,000 pesos por 12. Este sería la despensa anual. Lo dividimos en el número de días del año, 365. Eso nos daría 65.75. Ahora vamos a calcular el 40% del salario mínimo vigente. Recuerden que el salario mínimo general que supusimos en el ejemplo es de 88.36, que era el renglón 0. Bueno, entonces van a sacarle el 40% a 88.36. O sea, multiplican 0.40 por 88.36. Y eso nos daría 35.34. Entonces tendríamos 30.41. Este valor que calculamos va a ser útil porque representa lo que se integra al salario de cotización. Este 30.41 se integra al salario base de cotización. El 30.41. Para calcular lo que va a integrar el salario base, pues se hace esta operación. Lo que la empresa le paga en despensa por día, que es esta cantidad. Para obtenerlo por día, pues hacemos esta operación, porque el dato que nos dio pues fue por mes. Entonces convertimos estos 2,000 pesos pues en un pago por día, que sería esta cantidad. Y luego lo que establece la ley, que es el 40% del salario mínimo general, se va a restar. Entonces eso ya está establecido por ley. Entonces hacemos la operación y obtenemos esta diferencia. Esta diferencia es la que se va a integrar pues al salario, aquí me equivoqué, ¿no? Es 65, perdón. 65.75 es la despensa por día. Bueno, lo que vamos a poner aquí, ¿no? 65.75. Este valor solamente lo calculamos pues para determinar lo que se va a integrar al salario base de cotización, que es una información pues adicional para saber qué parte
de lo que recibe el trabajador forma parte de su salario base. Aquí nomás pues llegamos a determinar la despensa por día. Recuerden que todos estamos convirtiéndolo por día. Renglón número 9, premios de asistencia y puntualidad. Premios de asistencia y puntualidad. En este caso vamos a suponer que la empresa pues no tiene, sería 0. Si se nos dieran un dato que la empresa paga un bono por asistencia y puntualidad, pues lo incluiríamos aquí, convirtiéndolo pues también por día. El otro sería tiempo extraordinario. Que en este ejemplo vamos a suponer que es 0. O sea, no se pagan horas extras al trabajador, en este caso pues al chofer. La ley federal del trabajo pues sí establece ahí las reglas en el caso de el tiempo extra. Dice la ley federal del trabajo: podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca 3 horas diarias ni 3 veces en una semana. Si el tiempo extra rebasa los márgenes señalados en la ley federal del trabajo, es decir, que sobrepase las 3 horas por día y que esto ocurra más de 3 veces por semana, de acuerdo con el último párrafo del artículo, se deberán integrar solamente los excedentes al salario base de cotización. Bueno, esto lo establece la ley, ¿no? Que máximo son 3 horas extraordinarias, 3 horas extras por día, y máximo que se presenten estas horas extras 3 veces por semana. Bueno, este ejemplo supone que no, o sea, el chofer no trabaja horas extras. Renglón número 11, la prima vacacional. Bueno, esto lo establece la ley federal de trabajo. Prima vacacional, se lo leo aquí en la ley federal de trabajo. Dice: los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentarán en 2 días laborables hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios. Entonces, después del primer año, el trabajador tiene derecho a 6 días. Después, por cada año adicional que el trabajador pues trabaje, van a aumentar 2 días laborables. Es decir, que al final del segundo año de su trabajo, ahora el trabajador va a disfrutar de 8 días de vacaciones en lugar de 6. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones se aumentará en 2 días por cada 5 de servicio. Entonces, en el primer año pues tiene 6, en el segundo año pues tiene 8, luego 10 y 12, que es hasta el cuarto año. A partir del quinto año va a tener días de vacaciones, que es la prima, ¿no? En este caso, por cada 5 años. Entonces dice, se aumentarán en 2 días, pero por cada 5 de servicio. En los primeros 4 años son 2 días por año. Ya a partir del quinto año van a ser 2 días, pero por cada 5 años. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que correspondan durante el periodo de vacaciones. Entonces vamos a calcular aquí la prima vacacional. Entonces aquí lo voy a desglosar, ¿no? En el primer año, el trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones, que es el mínimo que establece la ley, ¿no? Solo que en el contrato colectivo de trabajo pues estipule que el trabajador tiene derecho a más días. Pero aquí vamos a suponer que la empresa otorga pues el mínimo que establece la ley. En el segundo año, entonces va a tener 2 días adicionales, que serían 8 días. En el tercer año, otros 2, que serían 10 días. Y en el cuarto año, pues tendría 12 días. Ese trabajador tiene una antigüedad de 10 años.
Entonces, del año 5 hasta el año 9 va a tener 2 días más de vacaciones. Entonces, del año 5, del quinto año al noveno, va a tener un total de 14 días. Él está ahorita con 10 años de antigüedad, así que ahorita disfruta de 14 días de vacaciones. Hasta que cumpla 14 años de antigüedad, pues le van a aumentar otros 2 días, porque así se establece la ley, fue el párrafo que les leí. Después del 4.º año, se va a aumentar 2 días, pero por cada quinquenio, o sea, por cada 5 años. Entonces, en total, en este caso, con esta antigüedad, el trabajador tiene derecho a 14 días de vacaciones pagadas. O sea que se le van a pagar, pero pues no va a trabajar, va a disfrutar sus vacaciones. Entonces, calculamos el factor por día, que sería dividir 14, que son los días a los que va a tener derecho el trabajador con esta antigüedad, entre 365 días. Y esta cantidad la vamos a multiplicar por lo que obtuvimos en el renglón número 3, el subtotal de 180 pesos. Entonces, para la prima vacacional, pues sería multiplicar el renglón 3, que es el subtotal, por el factor por día. Este factor que nos da 0.038.356. Entonces multiplicamos el subtotal del renglón 3, que era 180, por 0.38356, y eso nos da 6.90. Este sería el costo de la prima vacacional por día. Recuerden, todo lo vamos a calcular por día. Bueno, muy bien, el otro sería el renglón número 12. El aguinaldo. Bueno, la Ley Federal del Trabajo pues establece también cuál es el aguinaldo que se debe pagar al trabajador. Dice en la Ley Federal del Trabajo: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días del salario por lo menos. Y este salario también se le paga a aquellos trabajadores que dejaron de trabajar con la empresa, pero que en ese año trabajaron algunas semanas o meses. Entonces el aguinaldo se le debe pagar en proporción a los días que trabajó en ese año. Entonces el aguinaldo es para todo trabajador que en ese año trabajó, no importa que cuando llegó el fin de año a lo mejor ya no estaba trabajando para la empresa. En este caso vamos a suponer que el trabajador está vigente, que está trabajando, y vamos a suponer para este caso que la empresa pues paga el doble. En lugar de los 15 días, que es el mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo, en el contrato colectivo de trabajo de la empresa con sus trabajadores, se le paga al trabajador 30 días. Entonces hacemos algo similar a como lo hicimos aquí en el renglón 12. Vamos a dividir los 30 días entre 365 días para obtener un factor por día y multiplicarlo por el renglón 3, que era el subtotal. Entonces multiplicamos 30 entre 365 por 180. 30 entre 365 pues da 0.08219 por 180, que es el valor del renglón 3, el subtotal. Y esto nos da 14.79. Este es por día, ¿no? Esto es lo que sería el equivalente del costo por día correspondiente al aguinaldo.
aunque el aguinaldo pues es un pago que se realiza en forma anual. Al final de diciembre pues se le paga al trabajador lo correspondiente a su aguinaldo. Pero aquí, repito, pues tenemos que calcularlo todo por día. Bueno, borramos aquí para tener espacio. Estamos entonces en el renglón número 13. Quizá no lo terminamos en esta clase para no hacerla muy pesada, muy larga. Y en una clase, la siguiente clase, terminamos el problema. Entonces calculamos el salario base de cotización. Salario base de cotización. Este sería útil pues para el cálculo de las cuotas del IMSS y del Infonavit. Entonces este renglón número 13 nos va a ser útil para calcular las cuotas patronales que se deben pagar al IMSS y las cuotas del Infonavit. Como es el costo para la empresa, estamos calculando el costo de la mano de obra pues para la empresa. Parte de las cuotas que se pagan al IMSS y al Infonavit, una parte la puede pagar el trabajador, esa no se incluyen porque esa la paga el trabajador. Aquí estamos calculando el costo para la empresa. Entonces este renglón nos va a servir pues para calcular el costo que paga la empresa, tanto de las cuotas patronales al IMSS como las cuotas al Infonavit. Entonces para calcular va a ser la suma del renglón 1, renglón 2, la suma de estos dos pues nos da el subtotal, el renglón 4 que era debida cara, el renglón 8 que era despensa, el renglón 11 que era prima vacacional y el renglón 12 que era el aguinaldo. Entonces suman estas cantidades, 150, 30, 18, 30.41 de la despensa, 6.90 y 14.79. Recuerden, este renglón 8 ¿no? Fue que les mencionaba que teníamos que calcular que aunque la empresa paga 65.75 de despensa por día, lo que se va a integrar al salario no van a ser los 65.75, sino que va a ser esta cantidad, 30.45, que es lo que calculamos ahí en el renglón 8, lo que se integra al salario base de cotización. Entonces, en total, 250.10, que sería este, 250.10. Y este se le llama salario base de cotización, que se utiliza pues para calcular las cuotas al IMSS y al Infonavit. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit. Estas cuotas ya las establece la ley, tanto la Ley Federal de Trabajo como la Ley del Seguro Social. Entonces sería el renglón número 14. Cuota patronal al IMSS, que tiene que ver con el seguro de enfermedades y maternidad. Seguro de enfermedades y maternidad. Lo abrevian SEM. Seguro de enfermedades y maternidad. Bueno, miren, para calcular la cuota patronal hacemos lo siguiente. Primero, se calcula la cuota fija. Esto ya lo establece, repito, la ley del Seguro Social, que son los valores que también mencionaba ahorita antes del ejercicio. Estos valores pueden cambiar porque las leyes cambian. Entonces puede ser que a veces aumenten o disminuyan. Los que vamos a suponer aquí pues son los que están vigentes, ¿no? Bueno, la cuota fija es el salario mínimo general
por 20.40%. Esto está establecido por ley, ¿sí? Cuando hagamos ejercicios o si viniera acaso en el examen, pues vamos a tomar este valor como el valor vigente que establece las leyes para determinar pues la cuota patronal. Entonces, el salario mínimo general, en el caso de nuestro ejemplo, en el caso hipotético, 88.36, lo multiplican por 20.40%, o sea, 0.2040 por 88.36, y eso nos da 18.03. El siguiente, calculamos el excedente, que es comparar el salario mínimo general con respecto al salario base, que está aquí. Entonces la ley lo establece así: 3 salarios mínimos generales menos el salario base de cotización. Entonces esto lo establece la ley, de tal manera que si el salario base de cotización es menor que 3 veces el salario mínimo, entonces tenemos que incluir una parte de la cuota patronal. Bueno, en este caso pues multiplicamos 3 veces el salario mínimo general. Entonces sería 3 por 88.36 menos el salario base de cotización 250.10. Entonces al hacer la operación nos da 14.98. Entonces estos 3 salarios mínimos pues es mayor que el salario base. En el caso de que este excedente sea positivo, entonces no hay cuota patronal, sería 0. Solo en caso contrario, pues sí se incluiría. Pero en este caso, pues el trabajador, su salario base por día es menor que 3 salarios mínimos generales. El otro sería la pensión. Voy a borrar esto. Aquí sería 0. Y ahora tendríamos la pensión. Suele ser pues cuando un trabajador sufre quizá una enfermedad derivada del trabajo, un accidente o cualquier enfermedad general que incapacita al trabajador para seguir laborando. Entonces ese seguro cubre esa eventualidad, de tal manera que si el trabajador ya no puede trabajar por esa enfermedad o accidente de trabajo, pues no quede desamparado, sino que siga recibiendo pues una pensión. Bueno, la pensión sería el salario base de cotización es el que calculamos aquí en el renglón 13, salario base de cotización, y se multiplica por lo que establece la ley, que sería 1.05%. Repito, estos valores ya están determinados por la ley del Seguro Social. Entonces vamos a tomar pues, como vigentes hasta ahorita, ¿no? Entonces multiplicamos el salario base de cotización por 1.05%. Sería 250.10 por 0.0105. Convertido este por ciento. Y esto nos daría 2.63. Entonces sería lo correspondiente a pensión. 2.63. Bueno, aquí lo borro. 2.63. Y por último sería el dinero. Estos 3 se consideran como especie y el último como dinero. Entonces sería el salario base de cotización
por el porcentaje que establece la ley, 0.70%. Entonces ya está establecido ahí en la ley, igual que los otros casos, ya está estipulado. Entonces multiplican ustedes el salario base, 250.10 por 0.70%. Entonces sería 250.10, sería 1.75, que sería pues 250.10 por 0.0070. Recuerda, este valor está en por ciento, ¿no? Tenemos que dividirlo entre 100. Entonces 250.10 por 0.0070. Y entonces esto nos da 1.75. Entonces ya tenemos los tres primeros que son en especie y el último que es en dinero. Entonces se hace la suma de 18 más 2.63 y 1.75. El excedente pues fue 0, ¿no? Porque los tres salarios mínimos generales fueron superior al salario base. Entonces lo sumamos y esto nos da 22.41. 18.03 más 2.63 más 1.75. Bueno, así calculamos la cuota patronal, que tiene que ver con seguro de enfermedad y maternidad, que es la cuota fija, el excedente, la pensión y el dinero. Y estos valores pues ya están establecidos por la ley, ¿no? Los valores que manejamos, porcentajes. Bueno, aquí vamos a dejarlo, jóvenes, hasta el renglón número 14. En la próxima clase terminamos este ejercicio, cuyo propósito pues es determinar el costo de la hora hombre, ¿sí? Bueno, gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.